A continuación identificaremos los tipos de esfuerzos que aparecen en estas dos estructuras, un columpio, un puente, en estas dos situaciones, y luego dibujaremos otra también un pelín rara para ver los tipos de esfuerzo. Entonces empezaremos por el columpio. Empezaremos desde la parte donde nos sentamos para columpiarnos e iremos subiendo por todos los objetos que forman el columpio. De manera que en la parte donde nos sentamos, cuando nosotros nos sentamos, lo que hacemos es ejercer una fuerza hacia abajo, perpendicular a la superficie. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que sobre esta superficie hagamos un esfuerzo de flexión. Tenemos la superficie horizontal y la fuerza perpendicular. Por lo tanto, esta tabla de aquí, o el sitio donde nos sentamos, sufre un esfuerzo de flexión. La segunda parte importante del columpio, las cadenas que conectan esta parte donde nos sentamos hasta la barra superior. Estas cadenas lo que hacen es aguantar el peso cuando nosotros nos sentamos, de manera que al sentarnos hacia abajo, las cadenas lo que hacen es estirarse. Fuerza hacia arriba y hacia abajo. Es como si se alargasen. De manera que el esfuerzo que sufren, como tienen que soportar una fuerza que alarga el objeto, será el esfuerzo de tracción. Otra situación o el siguiente objeto que aparece es esta barra que tenemos aquí arriba, de manera que esta barra, fijaros que lo que hace es aguantar estas dos cadenas. Y como estas dos cadenas están conectadas a la parte de abajo, la barra soporta una fuerza aquí en la parte central hacia abajo. De manera que la fuerza que tiene que soportar esta barra vuelve a ser otra fuerza de flexión, porque lo que hace esa fuerza es intentar doblar la barra del centro hacia abajo. Pasamos ahora a las barras laterales. Estas barras que tenemos aquí inclinadas a ambos lados. Estas barras lo que hacen es soportar la fuerza de la barra, que al fin y al cabo es la misma fuerza con la que nosotros nos hemos sentado, que se va transmitiendo. Y lo que hacen es, la fuerza esta va hacia abajo y el suelo que ejerce una fuerza hacia arriba para contrarrestar esta fuerza que va hacia abajo. De manera que fijaros, como hay una fuerza que va en un sentido y la otra en sentido contrario, lo que están haciendo es comprimiendo estas barras verticales. Por lo tanto, la fuerza que han de aguantar es de compresión, o el esfuerzo de compresión, estas de aquí. Y luego, por último, tenemos estas barras de aquí, que lo que hacen es conectar estas dos barras verticales o estabilizarlas. Ahora pensad, si nosotros tuviéramos solo estas dos barras de esta manera y hacemos fuerza por arriba, al hacer fuerza por arriba, lo que sucedería es que las dos barras se abrirían. De manera que si nosotros colocamos una barra aquí en medio, lo que hace es que la fuerza que empuja hacia arriba, en vez de abrirlas, quedan juntas gracias a esta barra que las mantiene unidas. Pero la fuerza que tiene que soportar esta barra que estaría aquí en medio es de estiramiento hacia un lado y hacia otro. Por lo tanto, sería una fuerza de tracción, porque cada barra tiraría hacia un lado y hacia otro. O si no, vosotros seguro que lo habéis visto en alguna situación, cuando la gente va con patines, tiende a abrirse. Pues es lo mismo, debido al peso que se ejerce aquí en la parte de arriba, las dos barras tienden a separarse. Y lo que hacen es que la barra que las conecta sufra una fuerza de tracción, porque, lo dicho, la fuerza estira hacia un lado y hacia otro, por lo tanto, tracción y tracción. Y estas son las fuerzas más importantes que aparecen en un columpio. Más tipos de esfuerzos. En una estantería, cuando nosotros tenemos una estantería, imaginaros que el rotulador es una estantería, y apoyamos muchos libros encima de la estantería, tiende a doblarse de esta manera. De manera que estaríamos ante un ejemplo de esfuerzo de flexión. El tapón de rosca. Para nosotros abrir un tapón de rosca lo que tenemos que hacer es girar. Por lo tanto, si tenemos que hacer una fuerza girando, estaremos ante un esfuerzo de torsión. Y ahora vamos al dibujo que tenemos aquí abajo del puente. Fijaros en las diferentes estructuras. Tenemos la parte de la carretera, que sería esta de aquí de color naranja. Tenemos estas dos columnas
y tenemos estos que serían como hierros metálicos, pero tipo alambre, que es lo que se llama normalmente tirantes. Entonces, imaginaros que hay un camión aquí en la parte central que ejerce fuerza hacia abajo. Por lo tanto, la parte del asfalto del puente, esta parte naranja, sufriría una fuerza de flexión, ya que tendería a doblarse así en la parte central, a flexionarse. Luego, los tirantes, que serían estos alambres que tendríamos aquí enganchados, sufren fuerzas de tracción. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos esta parte asfaltada que tiraría hacia abajo y luego por otro lado tenemos esta cadena de aquí arriba o este alambre que tiraría de ellos hacia arriba, de manera que cuando aparecen fuerzas en sentidos opuestos sería una fuerza de tracción. Lo mismo pasaría en estos tirantes de aquí, que esto es más claro. Tenemos que aquí en la parte el puente tiraría hacia abajo y aquí estaría enganchado a la columna de manera que tiraría hacia arriba para que estuviera bien tenso. De manera que como las fuerzas actúan en sentidos opuestos tendríamos una fuerza de tracción. Y por último, todos estos tirantes reposan sobre estas dos columnas, de manera que sobre estas columnas la fuerza que hay es hacia abajo y el suelo ejerce una fuerza hacia arriba, de manera que como las fuerzas son en sentidos opuestos pero ahora se están mirando, lo que hacen es comprimir el objeto, tendríamos una fuerza de compresión en las dos columnas. Un último caso más raro que nos podemos encontrar sería el siguiente. Imaginaros que tenemos una columna, otra a este lado y conectamos con vigas, con una viga de esta manera. Fijaros bien, cuando asentamos esta viga, lo que sucede es que aparecen dos fuerzas. Aparece una fuerza por efecto de la gravedad en este lado hacia abajo y aparece una fuerza hacia arriba, que es la que ejerce la columna sobre la viga, en este punto y en este de aquí. Fijaros que como aparecen, si lo ampliamos, tendríamos una fuerza hacia arriba y una hacia abajo en este lado, y aquí tendríamos una hacia abajo y una hacia arriba. Fijaros en el tipo de fuerzas, son fuerzas paralelas, perpendiculares y con sentidos opuestos, porque una va hacia abajo y la otra hacia arriba, y en el otro caso también hacia abajo y hacia arriba. En estos casos, en estos extremos de estas vigas que estarían colocadas de esta manera, tendríamos el tipo de esfuerzo de cizalla, por la forma que tendrían las fuerzas.